Solo dijeron que sí se logra ver todo bien. A ver, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver dos tipos de diagrama de UML, ¿sí? La semana pasada vimos diagrama de actividades. Recordando ahí un poquito, el diagrama de actividades nos sirve para entender cuál es el flujo, en este caso de actividades, tareas o acciones, que se deben de seguir para poder completar algo. El diagrama de actividades, digamos que ¿cómo se llama? Su uso o su potencial se le puede sacar cuando tenemos que modelar cosas que suceden en paralelo. Eso lo hacemos con las barras de sincronización que estuvimos viendo la semana pasada. Los diagramas de actividades no deben de ser confundidos ni con diagramas de flujo ni con diagramas de procesos. ¿Sí? Los diagramas de procesos, que fueron los que hicimos en DPMN con Visagi, esos sirven, como su nombre lo indica, para modelar un proceso. Un proceso dentro de una organización tiene un montón de acciones y un montón de actividades. Entonces, si lo que queremos modelar es algo que es muy grande, como por ejemplo el modelado que se hizo para el proceso de solicitud de crédito de un banco, digamos que eso ya es algo grande, es todo un proceso. Ahí intervienen distintas áreas, distintos roles, distintos tiempos. Para eso sirve el diagrama de procesos. Es algo muy general, muy macro. Ahora, dentro de un proceso pueden haber como que subprocesos pequeños, ¿verdad? Aunque no le deberíamos de llamar tal vez subprocesos, sino más bien tareas, ¿verdad? Porque cuando modelamos todo un proceso se recuerdan que habían unas cajitas que se llamaban tareas. Entonces, una tarea puede ser que tenga asociado un caso de uso. Ese caso de uso tiene su especificación escrita, donde está su flujo básico, su flujo alterno, sus precondiciones, sus postcondiciones. Y si ese caso de uso es complejo, si tiene comportamiento paralelo, o si de verdad las reglas son un poco difíciles de entender, ahí es donde vale la pena hacer un diagrama de actividades, ¿sí? Para modelar ese caso de uso en particular, ¿sí? Entonces, resumiendo, si nos vamos desde el nivel más detallado que hemos visto hasta hoy, ¿por qué les digo que hemos visto hasta hoy? Porque con estos diagramas de interacción vamos a ir todavía más, un poquito más detallado, pero ya van a ver que sirven para otro tipo de cosas. Pero hasta hoy lo más detallado que hemos visto para especificar software son los casos de uso, porque nos dicen paso a paso qué tiene que hacer un usuario para usar el sistema. Por eso se llaman casos de uso. Entonces, tenemos casos de uso para detallar esa funcionalidad, los pasos a seguir, y tenemos ahora el diagrama de actividades que vimos la semana pasada, si quisiéramos diagramar un caso de uso. ¿Sí? Si yo quiero ver el macro, es decir, de forma general, cómo es el sistema, yo puedo hacer un diagrama de casos de uso. Se llama diagrama de casos de uso porque la idea en ese diagrama es modelar varios, ¿sí? Eso también lo vimos en el módulo anterior. Cuando agarramos y dibujamos los actores, dibujamos el sistema y ese montón de óvalos, ¿verdad? Esos son los casos de uso. Eso me permite ver de forma general cuántos casos de uso tengo y cuáles son mis actores, ¿sí? Y cómo están relacionados esos casos de uso, ¿sí? Pero un solo caso de uso especificado, es decir, escrito con su flujo básico y su flujo alterno, puedo mapearlo a un diagrama de actividades, ¿sí? De los que vimos la semana pasada. Y si yo quiero y un diagrama de actividades y por lo tanto un caso de uso, pueden corresponder a una tarea de BPMN, ¿sí? Y un proceso completo dentro de una organización tiene varias tareas. Entonces imagínense esto, yo tengo un proceso como el de solicitud de crédito y ahí hay varias tareas. Por ejemplo, había una tarea que decía verificar información del cliente en el buró de crédito, ¿sí? Eso es una tarea que forma parte de un proceso grande. Esa tarea puede ser que tenga una especificación de caso de uso asociada con su flujo básico y flujo alterno de cómo se verifica ese cliente en el buró de crédito,
Y si eso fuera muy complejo, yo le puedo hacer un diagrama de actividad de esa tarea. ¿Sí? No vale la pena que por cada tarea hagamos un diagrama de actividades. Hay tareas que son sencillas, son fáciles de entender. ¿Sí? En ese tipo de tareas, pues no vale la pena esforzarse o gastar tiempo en realizar tanto diagrama. ¿Sí? Los diagramas los tenemos que hacer nada más cuando queremos como que poder expresar de mejor forma una idea compleja. ¿Sí? Pero si la idea no es compleja, no es necesario. ¿Sí? Bueno, quería hacerles como un resumen, ¿verdad? Para que supiéramos qué hemos visto. ¿Verdad? Hemos visto otras cosas adicionales a eso. Pero a veces los alumnos se confunden entre tanto diagrama, ¿verdad? Y pierden de vista cuál es el propósito. Y yo me doy cuenta bastante de eso cuando reviso tesis. El otro año ustedes tienen que hacer su proyecto de graduación y dentro del proyecto de graduación, dentro de su trabajo escrito, pues seguramente van a tener que especificar los requerimientos de software. Por eso es que es importante que le pongan atención a estos cursos, a estos diagramas, a estas técnicas de documentar software, porque en su tesis lo tienen que hacer. Entonces, yo me doy cuenta al revisar la tesis de muchos alumnos que agarran haciendo un diagrama de actividades para dibujar un proceso. ¿Sí? O hacen un diagrama de flujo, ¿verdad? Como que fuera un caso de uso. Entonces se empiezan a confundir mucho los diagramas. ¿Sí? A veces también hay otro diagrama, creo que no lo hemos visto, vamos a ver si nos da tiempo, es un diagrama de estados. ¿Sí? Utilizan un diagrama de estados como un diagrama de actividades y viceversa, entonces confunden mucho los diagramas. Entonces es importante que sepan el uso, en dónde es que los debo usar, ¿verdad? Y para expresar qué cosa. Bueno, hoy vamos a empezar con estos diagramas que se llaman diagramas de interacción. Los diagramas de interacción, digamos que es una familia de diagramas, ¿sí? No es que sean un montón, nosotros vamos a ver dos. Y lo que permiten básicamente es ver cómo interactúan, ¿verdad? Los componentes de software. Entonces, vamos a entrar en materia para entender esto, ¿verdad? Miren, esta presentación se ve grande, 68 páginas dice acá, pero se van a dar cuenta que, por ejemplo, esta es la carátula, aquí habla de los objetivos de la presentación, en este caso, vamos a conocer el modelado de un sistema en su parte dinámica. Esto es bien importante de entender. En UML hay diagramas que son estáticos y hay diagramas que son dinámicos, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña búsqueda solo para entender diagramas estáticos y dinámicos en UML. Buscar una imagen y déjenme ver si encuentro, por ejemplo, que ¿sí? Una como clasificación. Vamos a ver. Vamos a buscar específicamente ese diagrama. Aquí está, ¿sí ven? Dice UML. ¿Sí logran ver la pantalla bien ahí? Ahí está, yo creo que ahí sí. Solo me confirman. Sí, se mira. Vale, perfecto. Dice, UML cuenta con distintos tipos de diagramas que muestran distintos aspectos de las entidades representadas, ¿verdad? Ya vimos el diagrama de casos de uso, ¿verdad? Este es un diagrama que se denomina dinámico, ¿sí? Donde está el actor, donde están los casos de uso y cómo un caso de uso se relaciona con el otro, ¿sí? Ya vimos el diagrama de clases, empezamos a ver cómo se representaban algunas relaciones de las clases y la diferencia es que, por ejemplo, un diagrama de casos de uso se le considera dinámico y a un diagrama de clases estático. ¿Por qué dinámico y por qué estático? Bueno, recuérdense que una clase, cuando la definimos, es como una abstracción de un objeto del mundo real. Yo tengo, por ejemplo, un avión en el mundo real y si yo quiero tener un sistema de control aéreo, voy a modelar un avión a través de una clase en la programación. Ese modelado del avión lo que me dice nada más son las especificaciones de cuáles son las propiedades que un avión tiene que tener en mi sistema y cuál es el comportamiento, es decir, qué métodos voy a poder usar cuando tenga objetos creados a partir de esa clase.
Entonces, los objetos son dinámicos, es decir, se crean ya cuando se está ejecutando el software. Una clase es estática porque lo único que me define pues, es cómo debe de crearse un objeto, ¿verdad? Esa es la diferencia entre dinámico y estático. El diagrama de casos de uso es considerado dinámico porque me permite ver qué pasa cuando un usuario entra a un sistema. ¿Qué pasa cuando un actor que se llama, por ejemplo, suscriptor de noticias, entra al sistema de noticias y consulta una noticia, ¿verdad? Me da el caso de uso, es decir, cómo usa ese actor las funcionalidades de mi sistema. Ahora, no hemos visto diagrama de estados, ¿verdad? Que ese es otro diagrama que me permite ver comportamiento dinámico. Pero ahorita vamos a ver diagramas de secuencia y diagramas de colaboración. Estos dos diagramas me permiten ver el comportamiento dinámico del software. Ya vimos el diagrama de actividades, también me permite ver cómo es ese comportamiento dinámico para poder ir desde un punto de inicio a través de varias acciones para llegar a un punto final, ¿verdad? Fue lo que vimos la semana pasada. Y nos toca ver todavía la siguiente semana estos otros dos diagramas, el diagrama de componentes y el diagrama de distribución. Esos también son considerados estáticos. Por ejemplo, el diagrama de distribución o diagrama de despliegue, se le llama también, me permite ver cómo despliego mi software en un ambiente productivo. Es decir, si yo tengo una base de datos, si yo tengo un servidor web, si yo tengo un servidor de archivos, todo eso lo tengo en una misma máquina, lo tengo en máquinas separadas, cómo están conectadas esas máquinas, qué recursos tiene cada máquina, es decir, cuánto tiene de CPU, cuánto tiene de memoria, cuánto tiene de disco duro, qué dirección IP tienen asignadas, ¿verdad? Todo eso me permite ver el diagrama de despliegue, es decir, me permite ver cómo está el hardware sobre el cual voy a montar mi software, ¿verdad? Entonces eso es estático, ¿verdad? Bueno, solo quería hacerles esta aclaración. Hoy vamos a ver estos dos, diagrama de colaboración y diagrama de secuencia. Bueno, no sé si me da tiempo de ver los dos, pero vamos a regresar a la presentación, ¿eh? Bueno. Propósito de... Bueno, aquí vamos a entender ahorita para qué se usa y luego vamos a hablar hoy por lo menos de diagramas de secuencia y la siguiente semana probablemente de diagramas de colaboración. Bueno, ¿cuál es el propósito de uso de estos diagramas? El propósito es poder modelar cómo se comporta de forma dinámica un sistema, tratando de mostrar cuáles son los objetos que participan dentro de ciertas funcionalidades y cuál es la relación que existe entre ellos, ¿no? Cómo es que se intercambian mensajes entre cada objeto. ¿Por qué? Porque imagínense si yo estoy en una página web donde yo estoy registrando a un alumno en un sistema de un colegio, entonces ya tengo la página web, ese es un componente de mi software, ¿verdad? Esa página web, por ejemplo, en arquitecturas como por ejemplo modelo vista controlador, tenemos la vista, que es mi página, ¿verdad? Pero tenemos un controlador. El controlador va a recibir todo lo que ocurre en la vista, va a realizar validaciones que puede hacer con otras clases o librerías y va a interactuar con el modelo. El modelo se refiere a las clases donde está mapeado tal vez ese alumno, ¿verdad? Y ese modelo, la idea es persistirlo en base de datos. Entonces, cuando yo doy un clic en la página, lo que va a pasar es que se van a desencadenar muchas acciones en donde intervienen distintos objetos de distinto tipo, ¿verdad? Un objeto de tipo alumno, un objeto pues, de tipo controlador, ¿verdad? Puede ser que un objeto de tipo validaciones. Entonces, todas esas interacciones es útil entenderlas para poder ver cómo fluye la información dentro de un software. Y para eso vamos a utilizar esto, ¿sí? Dice, al igual que los diagramas de actividades, los diagramas de interacción también modelan aspectos dinámicos del sistema, ¿no? Con la diferencia que estos se enfocan en modelar aspectos lógicos, es decir, los objetos y sus mensajes, no solo las actividades, ¿sí? En un diagrama de actividades, ustedes no están poniendo tal vez mucha información relacionada con el software como tal y cómo fue construido. En un diagrama de actividades, ustedes ponen pasos, enviar un email,
dar clic en un botón, ¿sí? A eso se refiere en un diagrama de actividades. Pero cuando entramos en los diagramas de colaboración o diagramas de secuencia, vamos a hablar una jerga que ya no es entendida por un usuario. En un diagrama de actividades ustedes se lo muestran a un usuario y se lo pueden explicar qué es lo que está pasando ahí. Así como el diagrama de actividades del ejemplo de la semana pasada que trataba de una persona que quería una bebida, ¿verdad? Usted le puede explicar a una persona, mira, pues este es un diagrama que nos permite ver cómo alguien puede obtener una bebida. Si es un café lo va a tener que preparar, si es una soda la va a tener que tomar y si no hay ninguna de esas dos, pues no va a tomar nada, ¿sí? Y pueden guiarlo a través de ese diagrama a un usuario final que no sea técnico. Pero estos diagramas que vamos a ver ahorita ya son de uso para alguien que conoce de sistemas, alguien que conoce de software, de desarrollo. Ya no son destinados a un usuario final, ¿sí? Bueno, lo importante también es entender que este diagrama no es un solo diagrama por un sistema. Eso es otra cosa que también ustedes tienen que entender, digamos, que se deberían de llevar de este curso, ¿verdad? Tratar de entender cuándo es que debo hacer un diagrama y cuándo varios. Un diagrama de clases se hace para todo un sistema, no van a ser dos diagramas de clases, ¿sí? ¿Verdad? A menos que quisieran modelar dos sistemas separados, ¿verdad? Un diagrama de clases por cada sistema, pero digamos que si ustedes construyen un solo sistema van a tener un diagrama de clases. Van a tener un diagrama entidad de relación de base de datos, eso lo estudian en base de datos. Van a tener un diagrama de casos de uso, no varios. Es posible como que diagramarlo en varios casos, o partir un diagrama de casos de uso en varios, eso sí es posible. Pero digamos que si yo lo que quiero con un diagrama de casos de uso es poder ver de un solo vistazo cuántos casos de uso tiene el sistema, cuántos actores y cómo los actores intervienen con el sistema, lo ideal sería que fuera un solo actividad. Ahí sí puede ser que tengamos varios diagramas de actividades. Recuerden que el diagrama de actividades se hace uno por cada caso de uso que nosotros querramos especificar bien, ¿verdad? Y si hay 3 casos de uso complejos en el sistema, yo voy a tener 3 diagramas de actividades, uno por cada caso de uso. En los diagramas de interacción sucede lo mismo. Los diagramas de interacción no están relacionados directamente con un caso de uso. Denme un segundo, disculpen. Perdón, jóvenes. Los diagramas de colaboración no están relacionados directamente con un caso de uso. ¿Por qué? Porque para eso son los diagramas de actividades, en primer lugar. Segundo, en un diagrama de colaboración o de secuencia, que lo vamos a ver ya, yo puedo modelar cosas que pasan en distintos casos de uso. O sea, puede ser que cuando yo dibuje un diagrama de actividades, pero un diagrama de secuencia, lo que esté dibujando es algo que pasa en distintos casos de uso. Pero es algo importante de entender desde la perspectiva del software porque me va a permitir a mí saber cómo está funcionando el software o cómo lo voy a construir. Entonces yo puedo hacer varios diagramas de colaboración dependiendo cuál es mi objetivo al hacer ese diagrama, ¿verdad? Bueno, entonces por eso es que dice aquí que este tipo de diagrama se encarga de modelar un escenario específico, ¿verdad? Pero no un escenario de un caso de uso. Eso sí es importante entenderlo. Vamos a empezar con los diagramas de secuencia. Me voy a mover directamente a ver un diagrama de secuencia para resolver la teoría y entenderlo mejor. Esto es un ejemplo de un diagrama de secuencia. ¿Qué vamos a poder ver aquí? Primero vamos a poder ver actores, ¿verdad? En este caso, un actor empleado.
Y se recuerdan que los actores también los modelábamos en los diagramas de casos de uso y siempre así como que fuera una personita, ¿sí? Dibujada así de forma sencilla. También vamos a poder ver estas líneas punteadas que van hacia abajo y que salen de los actores y también de estas cajas que están acá, que son como que objetos, ¿sí? Estas cajas representan objetos y esto representa un actor. Entonces, si se dan cuenta, vamos a poder ver cómo interactúa un actor con un objeto y cómo ese objeto a su vez puede interactuar con otros. Esta línea que va hacia abajo se le llama línea de tiempo y este cuadro que va pues sobre la línea de tiempo representa el momento de interacción en donde participa el objeto o el actor. Las flechas representan cómo se intercambian información, cómo intercambian, ¿cómo se llama? Mensajes entre o acciones entre actores y objetos. Y hay distintos tipos de flechas. Si se dan cuenta, esta es una flecha pues sólida, ¿verdad? Y esta es una flecha en donde pues su línea va como intermitente, ¿verdad? Como que fueran varios puntitos o guiones, ¿verdad? Entonces significan algo. Aquí hay algo también interesante en esta parte de abajo, porque ustedes pueden ver que hay una interacción y vuelve a haber otra más pequeña. También vamos a entender cómo funciona esto, ¿verdad? Entonces, este es un diagrama de secuencia. Y me va a permitir ver qué pasa cuando un empleado interactúa entonces con el sistema, pero a un detalle más como que más granular, ¿verdad? O sea, más detallado sería la palabra en realidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me va a permitir ver cómo fluye la información desde que él tal vez dio una acción en algún punto de mi sistema y me permite ver cómo fluye la información a través de distintas clases, ¿verdad? Por ejemplo, la clase préstamo interactúa con la clase afiliado, la clase préstamo interactúa con la clase video. Ya vamos a entender este diagrama más adelante, ¿sí? Regresemos, ¿sí? Bueno, dice, diagrama de secuencias. Enfatizan en el ordenamiento temporal de los mensajes. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder ver cómo se intercambian mensajes, pero también vamos a ver cómo fluye el tiempo a través de ellos. Para eso son las líneas de tiempo. Se utilizan frecuentemente para validar algunos casos de uso, ¿sí? Pero varios a su vez, no solamente uno. Los diagramas de secuencia permiten mostrar los objetos que participan en una interacción a través de sus líneas de vida y los mensajes que intercambian entre ellos a medida que el tiempo transcurre. Solo que eso se puede ver acá. Decía que esto es la línea de vida de los objetos. Estos son los mensajes que se intercambian, ¿no? Y cómo interactúan entre sí. Bueno. Características generales. En un diagrama de secuencia se muestran dos dimensiones. Una que es vertical, que representa el tiempo, y otra que es horizontal, que representan a los distintos objetos, y ya los vimos acá arriba, ¿verdad? Si ustedes ven hacia abajo, así es como fluye el tiempo, ¿sí? Hacia abajo. Y si ustedes ven de forma horizontal, que en la parte superior van a encontrar los objetos que interactúan en este diagrama, ¿sí? El tiempo avanza de arriba hacia abajo del diagrama, y los objetos que interactúan en el diagrama pueden ser o actores o clases, ¿sí? Si son actores, los vamos a dibujar de esta forma, y si son clases, los vamos a poner de esta forma, ¿sí? Vamos a poner el nombre de la clase. Si, por ejemplo, la clase fuera alumno y el objeto fuera Juan, que es un alumno, pondríamos Juan, alumno. ¿Sí? O sea, este es el nombre del objeto creado y este es la clase o el nombre de la clase de la cual se creó este objeto, ¿sí? En el diagrama que teníamos arriba tenían nombres bien pequeños, ¿verdad? Una P minúscula para representar un objeto de tipo préstamo, una minúscula para representar un objeto de tipo afiliado, una V para representar un objeto de tipo video. Ok. La línea de vida, ¿sí? Se dibuja como una línea punteada debajo del objeto
y representa cómo evoluciona ese objeto a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y esa línea punteada recibe el nombre de línea de vida. Cuando un objeto está activo, es decir, cuando recibe un mensaje y posiblemente para emitir una respuesta, ¿no?, se dibuja un rectángulo pequeño sobre esa línea punteada, ¿no?, y representa el tiempo o el periodo en el cual estuvo activo un objeto mientras realizaba una acción, ¿no? Vamos a seguir. Ahora hablemos de los mensajes. Un mensaje es una comunicación entre objetos que contiene información y desencadena la ejecución de una acción. Cuando ustedes programan, ¿qué hacen? Si tienen un objeto en una clase y dentro de esa clase crean otro objeto, lo que van a hacer seguramente es llamar a métodos de ese objeto. ¿Recuerdan las primeras clases que tuvimos donde se modelaba, por ejemplo, una clase principal mandando a llamar a una clase avión, a una clase jet, y que le seteábamos la velocidad o que obteníamos la velocidad o acelerábamos? Ahí lo que estaba pasando es que desde la clase principal se hacía un llamado a un método de un objeto de otra clase, ¿verdad? Ese avión.setVelocidad significaba que yo tenía creado un objeto de una clase y le estaba enviando un mensaje a través de invocar un método, ¿verdad? Ese setVelocidad era la invocación a un método de otro objeto y le mandaba parámetros, ¿sí? Y probablemente en algunos casos, dependiendo del método, me podía devolver una respuesta. Entonces, de eso tratan los mensajes en este diagrama. Cómo desde una clase yo mando a llamar a un método de otra y qué me puede devolver esa clase. Un mensaje es una comunicación entre objetos que contiene información, ¿sí? La comunicación es el llamado a ese método. La información son los parámetros que viajan para invocar al método y desencadena la ejecución de una acción en la otra clase, porque cuando decíamos set velocidad, en la otra clase pasaba algo, se guardaba en una variable algo, o mandábamos tal vez a incrementar por 2 el valor de la velocidad si estábamos acelerando o algo por el estilo, ¿sí? Dice, es posible que un objeto se envíe mensajes a sí mismo. Esto es posible dentro de una clase, dentro de un método de una clase, yo puedo llamar a otro método de la misma clase. ¿Qué estoy haciendo? El mismo objeto se está enviando mensajes, ¿sí? Cuando esto ocurre, es cuando ustedes van a ver algo como lo que está aquí en este diagrama. Esta flecha que está aquí abajo, que desencadena este otro periodo de activación en la línea del objeto préstamo, es un llamado de un método de la clase préstamo a otro método de esa misma clase, ¿sí? Entonces, si estoy en la clase préstamo, puede ser que esté en la clase, no sé, validar préstamo, en un método que se llama validar préstamo de la clase, y cuando todo está validado, yo mando a llamar a otro método de esa misma clase que se llama registrar préstamo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se representa de esta forma? Ahora, si esto fuera un avión, perdón, si esto fuera mi clase principal y esta mi clase avión, este podría ser un método en donde yo desde la clase principal diga jet.getVelocidad, ¿sí? Entonces estoy haciendo un llamado hacia un método de esta clase. ¿Qué va a pasar con esta clase? Me va a devolver la velocidad, ¿sí? Aquí parece muy sencillo el diagrama, ¿sí? Pero ya van a ver que esto puede ser muy, muy complejo, ¿no?, dependiendo de lo que querramos nosotros expresar, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Cada mensaje se representa por una flecha entre las líneas de vida de los objetos y cada flecha se etiqueta con el nombre del mensaje u operación que se está solicitando, ¿verdad? En este caso podríamos etiquetarlo con el nombre del método, ¿verdad? Por ejemplo, el set velocidad, el get velocidad o el acelerar, ¿verdad? De los ejemplos que estuvimos viendo. Aquí hay un ejemplo de café instantáneo. Bueno, si quieren vamos a ver, ya entendiendo esto un poquito, vamos a ver primero
este de acá, ¿sí? ¿Qué está pasando en este primer ejemplo? ¿Sí? Un empleado, ¿verdad?, que es un actor de un sistema, solicita un préstamo. ¿Sí? Bueno, sí, un empleado solicita un préstamo, ¿verdad? ¿Quién va a ser? Digamos que hay una interfaz gráfica que no está modelada en este diagrama y en esa interfaz gráfica pues se pone información de qué es lo que voy a prestar. En este caso estamos hablando de una tienda de alquiler de videos, ¿verdad? Antes de que existiera Netflix, antes de que ustedes nacieran, seguramente alguno de ustedes, la forma que se tenía de ver películas era ir a una tienda de alquiler de películas, ¿verdad? Vamos a buscarlo, ¿sí? ¿Cómo se llama? Blockbuster se llamaba esta. Bueno, esta era una tienda de alquiler de películas muy famosa, ¿verdad? Ustedes entraban, ¿sí?, y tenían todo un catálogo de películas donde ustedes podían ir a alquilar una. Pasaban a alquilar una película, daban sus datos, hacían un pago, se llevaban la película a su casa, la podían ver tal vez durante un periodo de tiempo prefijado. Podría ser que yo el viernes la alquilaba y la devolvía el día domingo, ¿verdad? Y ese era el mecanismo antes, ¿sí?, para poder ver películas, ¿sí?, alquilarlos. Y regularmente, digamos que esto sí hizo famoso, cuando se alquilaban el formato en que se alquilaban estas películas eran VHS, ¿verdad?, que eran estos cassettes. En este tipo de cassette venían las películas y este era un reproductor de ellos, ¿verdad? Tal vez en tu casa o en casa de alguien pues, pudieron tal vez ustedes ver todavía uno de ellos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que está representándose acá, ¿verdad? Un préstamo que hace un afiliado de un video, ¿sí? Entonces el empleado solicita un préstamo a través de tal vez alguna página web, ¿verdad?, o a través del sistema de solicitud de préstamo. Y lo que hay que ver, digamos que si aquí hay una interfaz gráfica, van a poner cuál es el video que quieren prestar, quién es nuestro cliente que está haciendo el préstamo, ¿verdad?, cuánto tiempo lo quiere y un montón de datos más, ¿sí? Entonces, cuando se solicita el préstamo, lo primero que hay que validar es si está afiliado el cliente que quiere ese préstamo. ¿Y cómo se hace? Pues, como este sistema, digamos que así fue diseñado, la clase préstamo manda a llamar a un objeto de la clase afiliado en donde se puede validar eso, ¿verdad? Está estado del afiliado, ¿verdad? Le pregunta cuál es el estado del afiliado, que podría ser, por ejemplo, afiliado.getEstado, ¿sí? Y lo que haría la clase afiliado es devolver el estado del afiliado, ¿sí? Si se dan cuenta que hay líneas punteadas, ya las vamos a ver ahí abajo en la presentación, pero eso significa que eso es una respuesta. Las líneas punteadas son como mensajes de respuesta, ¿sí? Luego, que digamos que el afiliado esté bien, pues sigue el flujo y lo que vamos a ver es el estado del video, ¿verdad? Mandamos a la clase video con los del estado del video, es decir, si lo tenemos disponible o no, por ejemplo, podría ser algo del estado. Y si todo está bien, seguimos en esta línea de tiempo y registramos el préstamo. Y la clase préstamo va a devolver un recibo al empleado para que se lo entregue al cliente. Eso es lo que se está modelando a este lado. Ahora, más abajo, teníamos algo de un café instantáneo, ¿sí? Digamos que hay una persona que quiere hacer café instantáneo y para ello necesita interactuar con una estufa, como le echa azúcar con la azucarera y con el bote de café, ¿sí? La persona dice que pone en la estufa a calentar agua, luego la persona necesita tomar azúcar de la azucarera, luego tomar café del bote del café y luego mezclar todo, ¿sí? En este caso no hay mensajes de respuesta, ¿sí?, o no se están modelando ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si esto es algo físico, lo que queremos modelar, pues la estufa, a menos que tal vez la jarrilla tenga un mecanismo para saber cuándo está el agua caliente, me va a poder avisar cuándo lo está, ¿verdad? Y la azucarera, pues no me va a poder dar nada de respuesta ni el bote de café. Bueno, existen tres tipos de mensajes: asíncronos o genéricos. Un mensaje asíncrono es aquel mensaje que pasa el control de un objeto a otro
sin que el primero espere una respuesta del segundo para seguir trabajando. Y se representa por una línea, pero lo que quiero que noten es la punta de esa flecha. La punta de la flecha no está cerrada, es decir, es como que un signo mayor, ¿verdad? Y no tiene, igual que esta, pues unidas esas dos puntas, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace la diferencia entre un mensaje asíncrono y un síncrono, ¿verdad? El mensaje síncrono también se le denomina procesal y es aquel en que el objeto que envía el mensaje espera respuesta para continuar, ¿sí? Entonces veamos, por ejemplo, estos mensajes de acá. Si se dan cuenta, son asíncronos porque no están esperando una respuesta, ¿sí? Pero los mensajes que vimos en la solicitud de préstamo eran síncronos. La punta de flecha me indica que estoy esperando una respuesta, que es esta de acá. Y la respuesta va en línea punteada y la flecha no es igual que esta. ¿Por qué? Porque la respuesta no espera otra respuesta a su vez, ¿sí? Entonces esos son los tres tipos de mensajes que tenemos, ¿sí? Mensajes asíncronos, la punta de flecha no está cerrada. Mensajes síncronos, se cierra esa punta de flecha. Y el retorno, ¿verdad? Estos se utilizan cuando los mensajes son de operación, ¿sí? O procesales o de operación síncrona, ¿sí? O sea, cuando yo tengo uno de estos, seguramente voy a tener uno de estos también asociado, ¿sí? Entonces son los tres tipos de mensajes. Bueno, vamos con un ejemplo, dice. Se desea modelar el escenario en que se realiza una transacción en un comercial. Veamos cómo se modela. Tenemos tres objetos, un cliente, un cajero y un servicio de impresión. El cliente quiere hacer un cobro en el cajero, pero cajero, perdón, yo lo estoy interpretando mal, pero ahorita ya revisé bien. Cajero se refiere a la persona que lo va a atender en la caja, ¿sí? Entonces tengo un cliente, una persona que va a atenderlo en la caja y una impresora, por así decirlo. Entonces, el cliente, ¿verdad?, quiere que le cobren y el cajero le da el total, ¿sí? Y el cajero también le pide el NIT. Entonces vean acá, no es necesario que el flujo vaya de aquí hacia acá y siempre desde un objeto hacia otro, ¿verdad? En este caso, si se dan cuenta, el cliente pide que le cobren, el cajero le da el total como una respuesta y luego la siguiente interacción es el que el cajero le pide el NIT al cliente y ahora el cliente es el que le responde, ¿sí? Luego el cajero le pide que le dé el pago y el cajero le da el total de ese pago. Perdón, el cliente le da el total de ese pago. Luego el cajero manda a imprimir una factura, ¿sí? Y no espera tal vez respuesta. Ahora, vamos a ver acá. Bueno, ya no se diagramó. Por el tipo de flecha no espera una respuesta, ¿sí? Probablemente lo que va a esperar nada más es que salga la factura impresa o no sé si la factura se envía de forma electrónica al correo del cliente, etc. Cualquiera de esas cosas podrían pasar. Bueno, los diagramas de secuencia, dice, veamos. En el ejemplo anterior observamos las llamadas síncronas entre el cliente y el cajero, ¿sí? ¿Por qué son síncronas? Porque necesitan de una respuesta. Independientemente quién haga la solicitud de o quién envíe primero el mensaje, se necesita una respuesta. Por eso son síncronos, ¿sí? Y se puede observar una llamada síncrona que se da a la hora de imprimir la factura, dice, ya que la acción de imprimir no necesita de un retorno para continuar con sus acciones. Bueno, este ejemplo era para entender más que todo los mensajes. En un diagrama de secuencia también se pueden modelar cosas que ocurren de forma concurrente o paralela. Así como en el diagrama de actividades utilizábamos las barras de sincronización, en un diagrama de secuencia la concurrencia se puede representar de la siguiente forma, ¿sí? Se tiene que dividir como que el diagrama, ¿verdad?, meterlo dentro de una cajita y dentro de esa cajita hacer divisiones, ¿verdad? Que hay 1, 2, 3 divisiones. Y este es como un cuadrito aquí en la esquina superior que dice par. Ese par significa paralelo o concurrente. Entonces significa que si yo pongo algo en este diagrama, en estos tres como que cajones distintos,
lo que significa es que esas tres acciones, ¿verdad? O esas tres cosas están pasando de forma concurrente. Dice, en cada carril del recuadro anterior va una acción que sea concurrente. Y aquí hay un ejemplo. Dice, modelar el escenario en que una persona cocina comida en un horno de microondas. Entonces vamos a revisar cómo funciona, ¿sí? Tengo una persona, tengo el horno de microondas, tengo un plato giratorio y el mecanismo de calentar del microondas, ¿sí? Entonces, dentro del microondas tengo dos componentes, digamos más, es decir, el plato que gira y el mecanismo que calienta la comida, ¿verdad? Si se dan cuenta ustedes, cuando presionan iniciar en el microondas, esos dos mecanismos funcionan al mismo tiempo. Se empieza a girar la comida con el plato y empiezan a llegar esas microondas que calientan la comida, ¿verdad? Entonces tenemos dos cosas actuando a la vez. Entonces dice, la persona quiere cocinar la comida, esto lo hace interactuando con el horno de microondas, y aquí de forma paralela lo que sucede es que se manda a calentar la comida al mecanismo de calentar y se manda a rotar la comida al mecanismo del plato giratorio. Y las dos cosas están ocurriendo en forma paralela, y este es el mecanismo que tengo yo para representarlo en un diagrama de secuencia. Una vez terminó, la comida ya está caliente. Esa sería la respuesta hacia la persona. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda, jóvenes? Creo que todo claro. Bueno, casi vamos a terminar este diagrama. Aparte de modelar, bueno, ya les expliqué esto. Vemos ese texto. Aparte de modelar comportamiento paralelo, yo también puedo modelar condiciones, ¿sí? Las condiciones existen en todo, entonces casi que todos los diagramas de UML me van a permitir modelar esto, ¿verdad? En el diagrama de actividades vimos tres formas de poder modelar condiciones, ¿verdad? Vimos los guardianes, vimos las preacciones y posacciones, y vimos las condicionales o las puertas esas condicionales que modelábamos con los rombos. Entonces aquí se utiliza específicamente los guards o los guardianes, dice. En los diagramas de secuencia podemos colocar condiciones, esto para restringir si un mensaje se envía o no. ¿Sí? En UML las condiciones, oigan, esto es importante, dice en UML, no en los diagramas de secuencia, sino en todo UML, las condiciones son dadas por los elementos llamados guards, los cuales se definen de la siguiente manera. ¿Se recuerdan que entre paréntesis o entre corchetes poníamos la condición en un diagrama de actividades? Pues eso aplica también para un diagrama de secuencia, ¿sí? Bueno, las condiciones son las conocidas con los operadores lógicos comunes, ¿verdad? Como si un objeto si un valor es menor que algo, si es mayor a algo, si es igual o distinto a algo, ¿verdad? Esas son las condiciones que podemos tomar, ¿sí? En los diagramas de secuencia se utiliza un elemento en donde se colocan los guards para que se tenga control en la secuencia y se representa de la siguiente forma. Así como metíamos un cuadrito en el diagrama de secuencia con la palabra para acá, para cuando queríamos modelar comportamiento paralelo, si lo que queremos es modelar una condición, la palabra es OPT, ¿verdad? De option, ¿sí? Y aquí ponemos un guard, que es como la condición. Vamos a ver un ejemplo ahorita. Dice, regresamos al ejemplo del cobro en una caja, solo que ahora asumimos que es una caja rápida de supermercado en la cual tienen que ser un máximo de 20 artículos. Yo no sé si, por ejemplo, en Walmart se han dado cuenta que ahora hay una forma de pasar uno sin interactuar con un cajero, sin una persona, ¿sí? Pero esos mecanismos me dicen, mire, usted puede pasar en estas cajas rápidas siempre y cuando tengan 10 artículos máximo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo llego en ese caso, llego con mis artículos y los pongo yo mismo los voy escaneando, ¿verdad? Los voy poniendo de mi carreta hacia un escaneo, lo pongo en un lugar, escaneo, lo pongo en un lugar y luego yo pago, ¿verdad? Esa es una forma. Esa es una caja rápida, pero también existen las cajas rápidas donde me atiende una persona, pero están destinadas a que la gente pase rapidito, ¿verdad? Es decir, que no lleve las grandes carretas con un montón de artículos, sino cierta cantidad, ¿verdad? Eso es lo que se va a modelar acá. Entonces tenemos como que casi que el mismo diagrama que vimos anteriormente, un cliente, un cajero y el servicio de impresión. Y lo que vamos a tener es el mismo diagrama aquí adentro. La diferencia es que ahora está
dentro de este cuadrito y tiene la palabra OPT, ¿sí? Y aquí está el guarda arriba que me dice cuándo se va a ejecutar todo lo que está dentro del cuadrito. Se va a ocultar cuando el total de artículos sea igual a 20, aunque aquí creo que hay un error, aquí debería ser menor o igual a 20, ¿verdad? Porque no necesariamente tienen que haber 20 productos para que se le cobre, ¿verdad? Entonces, al ver yo este cuadro y al ver la palabra OPT, veo el guarda y esto me indica cuándo se ejecuta esto. Si esto se cumple, se ejecuta y si no, no. También se pueden modelar como que un if y un else, es decir, una condición que cuando se cumpla se envían ciertos tipos de mensajes, pero cuando no se cumple se dan otras interacciones. Solo que ahora vamos a tener que dividir el cuadrito en dos, vamos a poner el guarda y todo lo que esté en el cuadrito donde está el guarda es lo que se va a hacer si se cumple la condición. Y vamos a poner un else en el otro cuadrito y si no se cumple lo que dice el guarda o la condición, entonces se ejecuta todo lo que está dentro del cuadrito del else. Y la palabra ya cambia, ahora ya no es OPT, sino ahora es alt, que lo que representa son las alternativas que tengo. Entonces yo tengo en este diagrama dos alternativas. Una vez que se cumpla la condición y se haga todo lo que está aquí arriba en el cuadro superior, y otra es que no se cumpla, entonces que se haga todo lo que está en el cuadro inferior, ¿sí? Son excluyentes, o ocurre uno u otro, ¿sí? Dice, en cualquiera de los casos, si al llegar al paso donde existe una condición, esta no se cumple, entonces se salta a la siguiente acción, ¿sí? Imaginemos entonces algo como esto. Si este diagrama continuara aquí abajo, porque se recuerdan que este se lee de arriba hacia abajo, y no se cumple esta condición, entonces la siguiente que está afuera del cuadro sería la siguiente a, a continuar con el flujo de esa información. ¿Sí? Como no se cumplió esto, no se hizo nada, pero se continúa leyendo el diagrama hacia abajo. Bueno, vamos a ver que no estamos de tiempo. Son las 9:58. Voy a dejar de compartir un momento mientras logro ubicar un diagrama un poquito más complejo. Denme un segundo. ¿Sí?
Bueno, no sé si ya logran ver mi pantalla. Sí, se ve. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo de cómo puede lucir un diagrama. Esto es un poquito más complejo, ¿verdad? No es que esté tan complejo, sino lo que tiene es que es un poquito largo en el sentido de que interactúan muchas cosas. Este ejemplo permite ver cómo varios sistemas están interactuando para poder venir y pues registrar un pago. Cada uno de esos cuadritos que ustedes ven es un componente distinto. Cuando uno desarrolla software, probablemente puede uno que desarrolle una pantallita, inserte un registro en una base de datos y ya es suficiente. Pero después resulta que ese software hay que integrarlo con otro y que cuando insertamos ese registro en la base de datos necesitamos que ocurra otra cosa, ¿sí? Una pregunta aquí de examen privado casi, ¿sí? ¿Qué mecanismo me ofrece la base de datos para poder venir e invocar acciones cuando ocurre algo dentro de una tabla? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer yo dentro de la base de datos para invocar una acción cuando ocurre algo en una tabla? ¿Qué utilizaría? Un procedimiento almacenado. ¿Perdón, Francisco? Un procedimiento almacenado. Un procedimiento almacenado, pero ¿cómo invoco ese procedimiento almacenado cuando ocurre algo en una tabla? Exacto, ¿verdad? Un disparador o un trigger, ¿verdad? Entonces, muchas veces un sistema guarda en una base de datos y ahí termina su mecanismo, pero más adelante puede ser que necesitemos hacer algo cuando se guarda en base de datos. Entonces viene alguien y construye un trigger que manda a llamar, por ejemplo, a un procedimiento almacenado, y ese procedimiento almacenado puede que inserte en otra tabla, y esta tabla puede que tenga otro trigger, que llama otro procedimiento, y así se puede ir desencadenando un montón de cosas que si no hemos visto el código y no hemos hecho una investigación de qué pasa desde que surgió la primera vez esa invocación, desde, por ejemplo, una página web que hizo el primer insert dentro de la primera tabla, si nos vamos en todo ese caminito y empezamos a investigar todos esos componentes, podemos notar que puede haber una interacción compleja. Ese podría ser un punto en el cual yo quiero o yo necesite un diagrama de estos, ¿verdad? Para no tener que estar yendo a ver el código cada vez que tengo que investigar algo relacionado a todo ese proceso de información que ocurre en distintos lugares, ¿sí? Bueno, vamos a ver esto un poquito, no sé si me lo... A ver, dejar verlo un poquito mejor. Vamos a ver aquí. Aquí tengo un actor, dice, aquí le voy a hablar de cosas. Dice, se llena el formulario 8560, está en un sistema que se llama Declaraguate. Este formulario va a validar una función en base de datos que está en un esquema que se llama así. Luego esto retorna información. Luego de que ya se validó, se hace un pago. El pago se registra en una tabla. Esta tabla invoca un trigger. Aquí tengo el trigger, ¿cómo se llama? Este trigger invoca este procedimiento para hacer algo. Este procedimiento deja un registro en la bitácora. La bitácora se llama así. Aparte de dejar un registro en la bitácora, después de hacer eso, actualiza el estado de una declaración. Eso lo hace en otra tabla que se llama así. Esta invoca un trigger. ¿Verdad? En esta tabla que se llama así, esto actualiza un estado. En otra tabla que se llama así, esto invoca un trigger. En otra tabla que se llama así. Y así nos vamos, ¿sí? Entre trigger, mensajes y todo eso, ¿sí? Entonces, esta es una forma, ¿verdad? Si se dan cuenta, este no es, digamos que es un diagrama donde yo cambié nombres y todo eso, ¿verdad? Porque no puedo poner nombres exactos para mostrárselos a ustedes. Pero si lo vemos desde esta perspectiva, ya va una complejidad que surgió desde la acción de un actor, ¿sí? Una complejidad que pasó por hacer validaciones con funciones de base de datos, invocar a procedimientos, invocar a trigger, insertar registros, ¿sí? Y pues ni siquiera está terminado. O sea, aquí hay todavía algunos componentes más. Y todo ocurrió desde que alguien dio un clic en una página, ¿sí? En un botón. Entonces, toda esta información, imagínense que por aquí se descompila un trigger. Es decir, alguien hace un cambio en ese trigger y deja de funcionar. Todos los procesos no se completan
Y por ejemplo, si todo esto lo que necesitaba al final era dejar insertado algo en una tabla después de haber pasado por todos estos mecanismos de validación, el proceso no termina. Y lo que vamos a tener es información inconsistente. Entonces, estos tipos de diagramas sirven para entender lo complejo que puede ser la información fluyendo a través de un montón de componentes distintos y cómo es que todos tienen que estar funcionando correctamente para que el proceso culmine, ¿verdad? Porque si no, se va a quedar información inconsistente y vamos a tener quejas de los usuarios por no poder, por ejemplo, realizar cierta transacción, ¿verdad? Entonces, en vez de yo tener que investigar cada vez que ocurre un problema cuál es toda esta cadenita, yo la puedo expresar con un diagrama de secuencia, ¿sí? Entonces, esa es la idea de estos diagramas. Pueden ser muy complejos. Lo que vimos es cómo se modela, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, el diagrama me permite leer qué pasa a lo largo del tiempo, porque estos diagramas se leen desde la esquina superior izquierda hacia abajo. Entonces empiezo aquí, me voy en todo este camino, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo quiero validar si ya pasó una etapa, yo tengo aquí, por ejemplo, qué tablas, qué triggers, qué procedimientos. Yo podría ir a hacer un select a una tabla, ¿verdad? Para poder ver si ya pasó por acá. Si ya pasó por acá es porque tal vez ya dejó un registro, ¿verdad? Y si no ha pasado es que en una parte hacia la izquierda de este diagrama se quedó ese proceso, ¿sí? Para eso me sirven estos diagramas, ¿sí? Bueno, vamos a regresar acá. Voy a buscar. Componentes me falta. ¿Cuándo empezamos con la? Bueno. Vamos a ver, hoy 8 de octubre, 15 y 22. Muy bien. El grupo de Kevin Alexander, ¿cómo están con el tema de su proyecto? ¿Están listos para su presentación? Ok, denme un segundo, ¿sí? Tenemos para el 8, para el 15 y 22 de octubre. Perfecto. Y luego tenemos el grupo de Wagner, Ángel y Ludwig. ¿Están listos hoy también, jóvenes? ¿No? Bueno, mientras el grupo se prepara, necesito que revisen este documento que se llama tipos de pruebas. ¿Sí? Ya se los activé. Entonces esto les va a quedar como tarea leer este pequeño documento que les va a enseñar cuáles son los distintos tipos de pruebas que existen en el software, ¿sí? Esto forma parte de su examen final. Y si quieren lo discutimos en otra clase, ¿sí? Es un pequeño resumen de qué son los distintos tipos de pruebas que se le pueden hacer al software. Por ejemplo, pruebas funcionales o pruebas de sistema, pruebas masivas, pruebas de rendimiento, pruebas de borde, de regresión, de integración, de industria, de aceptación, pruebas de código fuente, de ambiente, de instalación, de referencia, de caja negra y caja blanca, pruebas negativas, positivas y testing estático, ¿sí? Entonces, son distintos tipos de pruebas que se le pueden hacer al software. Y es importante que ustedes conozcan por lo menos el concepto. Si alguien les dice, mira, existen pruebas unitarias, o ¿por qué no haces pruebas de caja negra a tu software? ¿Por qué no haces pruebas de borde?
o de regresión. Es importante que ustedes como analistas entiendan esos conceptos. Y por eso es que este documento también forma parte de su examen final. Entonces, déjenme revisar. Para el proyecto tenemos entonces hoy, vamos a ver el patrón adapter. ¿Sí? Voy a dejar de compartir y cuando estén listos, Kevin, por favor, inicia. Buenos días, pues vamos a iniciar con la presentación. Nos tocó exponer sobre el patrón de diseño adapter. El propósito de este patrón. Se sabe que es el único patrón que tiene los dos ámbitos, o sea, clases y objetos, ya que podemos implementarlos de dos formas diferentes. Este patrón se utiliza cuando tenemos dos elementos de una aplicación, los cuales necesitamos que trabajen juntos, pero las interfaces de comunicación no son compatibles. Para esos casos, creamos una clase intermedia que facilita la comunicación entre ambas. Así, adapter, que es el patrón, servirá como puente entre ambos elementos. Bien, para continuar con la presentación, se compone una estructura como todo método y el adapter pues no hace la excepción. Esta implementación utiliza el principio de composición de objetos. El adaptador implementa interfaz en un objeto y envuelve al otro. Puede implementar todos los lenguajes de programación populares. Como mencionaba Susan, se hace una adaptación, de ahí proviene su nombre, y lo envuelve. Como podemos ver acá tenemos 5 puntos importantes, como es el primero. El primero pues nos hace mención de cómo la clase cliente contiene la lógica del negocio existente en el programa, en este diagrama de clases que podemos visualizar. En la parte 2, pues nosotros tomamos la interfaz como cliente, describe un protocolo en otra clase debe seguir para colocar en el código del cliente. Acá pues como podemos apreciar se realiza una herencia. Es el 3, ¿cuál está poniendo ahí? 3, ¿no? Ahí está. Lo que pasa es que está en el teléfono, que tengo problemas del Wi-Fi. Servicio es alguna clase útil, normalmente de una tercera parte o hereda. El cliente no puede utilizar directamente esta clase porque no tiene la interfaz compatible. Como bien lo mencionaba, acá pues ya tenemos la derivación de la clase cliente interfaz al adapter. Esta hace la conversión para que pueda envolverse en sí y generar y transmitir los datos, atributos o propiedades que pueda tener el adapter al service, porque no son compatibles en sí, pero se modifica para que puedan realizar una gestión y así pues realizar un funcionamiento sin alterar el código principal. En el punto 4, pues compañero, tenemos la clase adaptadora, como bien le mencionaba, que es capaz de trabajar tanto en la clase cliente como en la clase del servicio, implementada en la interfaz como el cliente. Mientras envuelve los objetos de clase de servicio, la clase adaptadora recibe las llamadas del cliente a través de la interfaz adaptador y las traduce a las llamadas de objeto, envuelve la clase del servicio, pero con un formato que pueda comprender. Acá pues podemos apreciar de las funcionalidades que se realizan al momento de transcribir o de transmitir lo que es en sí el funcionamiento que una le está transmitiendo a la otra y no alterar su funcionalidad. El código cliente no se acopla a la clase adaptadora concreta y siempre cuando funcione con la clase adaptadora a través de la interfaz con el cliente. Gracias a esto puedes introducir nuevos adaptadores en el programa sin descomponer el código cliente existente. Esto puede reutilizar muy útil cuando la interfaz de la clase de servicio cambia o sustituye, puede traer nuevas clases adaptadoras sin cambiar el código del cliente.
no puede surgir solo una clase adaptadora, sino puede surgir mucho más en un código, dependiendo de las necesidades que se vayan dando en el proceso de elaboración del mismo y las incorporaciones que se vayan suscitando durante el proceso. Mi compañero le va a continuar el tema. La aplicabilidad. Utiliza la clase adaptadora cuando quieres usar una clase existente, pero cuya interfaz no sea compatible con el resto del código. El patrón adapter te permite crear una clase intermedia que sirva como traductora entre tu código y una clase heredada, una clase de un tercero o cualquier otra clase con una interfaz extraña. Utiliza el patrón cuando quieras reutilizar varias subclases existentes que carezcan de alguna funcionalidad común que no pueda añadirse a la superclase. Puedes extender cada subclase y colocar la funcionalidad que falta dentro de las nuevas clases hijas. No obstante, deberás duplicar el código en todas estas nuevas clases, lo cual huele muy mal. Una solución mucho más elegante sería colocar la funcionalidad que falta dentro de una clase adaptadora. Después, puedes envolver objetos a los que les falten funciones dentro de la clase adaptadora, obteniendo esas funciones necesarias en un modo dinámico. Para que esto funcione, las clases en cuestión deben tener una interfaz común y el campo de la clase adaptadora debe seguir dicha interfaz. Este procedimiento es muy similar al del patrón decorator. ¿Cómo implementarlo? Para implementarlo tenemos que tomar en cuenta 6 aspectos importantes. El primero es asegurarse que tengas al menos 2 clases de interfaces incompatibles, donde una sea útil, una clase de servicio que no puedas cambiar a menudo de un tercero o heredada con muchas dependencias existentes, y tener una o varias clases cliente que se beneficiarán de contar con una clase de servicio. 2. Declarar la interfaz con el cliente y describe el modo en que las clases se comunican con la clase servicio. En el tercer punto tenemos que crear una clase adaptadora y haz que siga la interfaz con el cliente. Dejar todos los métodos vacíos por el momento. Luego tenemos que añadir un campo en la clase adaptadora para almacenar una referencia al objeto de servicio. La práctica es común es señalizar en este campo a través del constructor, pero en ocasiones es adecuado pasarlo a un adaptador cuando se invocan sus métodos. En el quinto punto tenemos que ir uno por uno implementando todos los métodos de la interfaz con el cliente en la clase adaptadora. La clase adaptadora deberá delegar la mayor parte del trabajo real al objeto de servicio, gestionando tan solo la interfaz o la conversión de formatos a datos. En el punto 6, las clases de cliente deberán utilizar la clase adaptadora a través de la interfaz con el cliente. Esto te permitirá cambiar y extender las clases adaptadoras sin afectar el código fuente. Y la interfaz también puede ser un método abstracto. Solo una pregunta, Kevin. ¿Todos los del grupo van a exponer? Ah, ya. Ya, dale.
Muy bien, gracias Kevin. ¿Te falta alguien o ya no? No, ¿verdad? Ya están. Vamos a ver. Ajá, y luego Gracias. Kevin, solo por favor, le voy a tomar un par de screenshots a dos cosas que mostraste, tal vez cuando termine tu presentación, para que no cerres tu video. pros y contras. Entre los pros tenemos que el principio de responsabilidad única, podemos separar la interfaz o el código de conversión de datos de la lógica de negocio primaria del programa. Otra sería que un principio abierto, cerrado. Podemos introducir nuevos tipos de adaptadores al programa sin descomponer el código del cliente existente, siempre y cuando trabajen con los adaptadores a través de la interfaz con el cliente. Entre las contras, tenemos que la complejidad general del código aumenta, ya que debemos introducir un grupo de nuevas interfaces y clases, y en ocasiones resulta más sencillo cambiar la clase del servicio de modo que coincida con el resto de tu código. Es mi turno, mi turno. Disculpe el audio que ando fuera de my house. Bueno, las relaciones con expansiones, con patrones. El branch suele diseñarse o normalmente está diseñado por anticipado. Esto nos deja desarrollar partes de la aplicación para formar partes independientes entre sí. Por otro lado, el adapter se utiliza normalmente como una aplicación existente para hacer que otras clases que de otro modo serían incompatibles trabajen juntas sin haber ningún tipo de problema. El adapter normalmente cambia la interfaz de un objeto existente, mientras que un decorator mejora un objeto sin cambiar la interfaz. El decorator soporta la composición recursiva, lo cual no es posible al utilizar el adapter. El adapter proporciona una interfaz diferente al objeto envuelto. Como por ejemplo, el proxy le proporciona la misma interfaz al decorator y le proporciona una interfaz mejorada. El facade define una nueva interfaz para objetos existentes, mientras que el adapter intenta que la interfaz existente sea utilizable. Normalmente el adapter se vuelve un objeto, mientras que el facade trabaja todo en un subsistema de objetos. El bridge, state, strategy y hasta cierto punto el adapter normalmente tienen estructuras bastante similares. De hecho, bastante de estos patrones se basan en la composición y estos consisten en delegar el trabajo de objetos a otros. Sin embargo, todo esto soluciona problemas diferentes. Un patrón no es simplemente una receta para estructurar el código de una forma específica. También pueden comunicar a otros desarrolladores el problema que se resuelve. Bien, gracias Kevin. La verdad es que este último es como que la forma más fácil de entender qué es un adaptador, ¿verdad?
buscando una analogía con la vida real, ¿verdad? Y como bien decía, digamos, al final, para cargar nuestro teléfono, lo que necesitamos es que le llegue corriente, pero en distintas partes del mundo el lugar donde conectamos, ¿verdad?, nuestro teléfono para tener corriente eléctrica es distinto. No quiere decir que nuestro teléfono no va a funcionar en otra parte del mundo. Lo que necesitamos es el adaptador correcto. ¿Para qué? Para, como bien dice el nombre, adaptarnos a las circunstancias de cierta región geográfica, ¿verdad? Y eso es lo que hace este patrón. Solo, Kevin, por favor, necesito tomar 2 fotografías. Tal vez la salida de tu programa, el output, donde se pueda ver las... Tal vez les des un zoom ahí que no se vea, que se pueda ver todo en una sola pantalla. Vamos a ver si lo podemos capturar bien acá. Yo creo que sí, ahí estamos. Vamos a tomarlo. Eso. Y el otro era como el diagrama de clases del ejemplo que hicieron. Sí, vamos a ver si me deja tomar bien la foto. Muy bien, ahí estamos. Bueno, gracias, Kevin. Por ahí me están informando que el otro grupo no va a pasar hoy. Me preguntan si pueden pasar después. Bueno, miren. Grupo E. Wagner, Ángel y Ludwig. Aquí hay algo importante. Yo no soy un catedrático muy crítico en cuanto a fechas, ¿sí? Es decir, no porque no entreguen algo un día se pierde el mundo, ¿verdad? Pero la vida real no es así, ¿sí? Si a ustedes en el trabajo les piden algo para cierta fecha, es porque lo quieren para esa fecha. Y eso es parte tal vez de lo que nosotros como catedráticos tenemos que enseñar hasta cierto punto, ¿verdad? Como les digo, yo no me voy al extremo de decirles cuando no entregan algo, no, ya no se puede, ¿verdad? Pero tampoco me gusta hacer las cosas tan fáciles, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, ustedes salen de la universidad creyendo que tal vez las cosas son así, no son así en la vida real. En la vida real uno tiene que cumplir fechas, ser responsable, ser organizado, y sobre todo cuando las cosas fueron dichas desde cierto tiempo. Este tema del proyecto del curso yo lo mencioné hace mucho tiempo, ¿verdad?, con la idea de que se prepararan, ¿verdad? O sea, y que pudieran presentar. Entonces, vamos a hacer algo con este grupo que no está listo. Van a tener que pasar a exponer el siguiente fin de semana probablemente. Sí, lo vamos a dejar para el siguiente fin de semana. Pero les va a valer 5 puntos nada más, ¿sí?, de los 15. Van a perder 10 puntos. No van a perder todo. Y se van a tener que esforzar igual por mucho menos de lo que valía originalmente, ¿verdad? Eso es para que no pierdan todos los 15 puntos. Si quieren rescatar esos 5 puntos, lo pueden hacer el siguiente fin de semana exponiendo, ¿verdad? Entonces, no soy tal vez quien para enseñarles lecciones de vida, ¿verdad?, pero creo yo que es importante como catedráticos no solo enseñar temas técnicos, sino también enseñarle que cuando uno no hace las cosas de la forma apropiada, pues va a haber una consecuencia. En este caso, su consecuencia va a ser perder 10 puntos, ¿verdad?, de los 15 que vale su proyecto final. Entonces, si ustedes consideran que valen la pena rescatar esos 5 puntos, preparan su presentación para el siguiente fin de semana. Aprovechando que no va a pasar este grupo, quiero tal vez no lo voy a hacer con todos los patrones porque no me va a dar tiempo, pero lo que quiero aquí es dejar la idea de por qué son importantes y por qué es importante entenderlos como... Denme un segundo porque no me deja presentar aquí este. A ver, ¿dónde estamos? Vamos a
¿Qué pantalla? Bueno, ¿ya logran ver la pantalla donde están 3 imágenes? Esta solo sí la logré tomar. Sí, está. Bueno, para entender bien o terminar de entender el patrón adapter, tal vez. Voy a hacerlo con este patrón que creo yo que pues, no es tan complejo de entender. ¿Ya? Entonces se puede explicar de forma rápida. Por ahí sus compañeros pues, ya explicaron bastante. Yo quiero tal vez de una forma más gráfica dejarles la idea de este patrón. Solo necesito hacer algo aquí, permítanme. Estamos 100%. Recuerdo que había... ¿Ustedes logran ver mi mouse? Sí, miramos el cursor. El cursor, perdón, mi mouse, ¿verdad? La maña que tiene. Bueno, miren pues. Imaginemos esto de acá. Yo tengo una aplicación y tengo una clase abstracta, ¿verdad? En este caso una clase abstracta podría ser una interfaz también, ¿verdad? Que nos dice cómo la aplicación va a utilizar objetos, ¿verdad? La clase abstracta solo nos dice cómo deben de ser esos objetos que la aplicación va a utilizar. En este caso, ¿sí? Dice que la aplicación necesita usar un motor común, o puede usar un motor económico o usar un motor eléctrico. Ahora bien, la clase abstracta me dice que para poder yo usar un motor en la aplicación, las clases que se pueden usar tienen que respetar algo, ¿sí? Tienen que respetar, en este caso, tener 3 métodos: encender, apagar, acelerar y apagar. Entonces, no es que la aplicación utilice directamente a la clase motor para funcionar, ¿sí? La utiliza nada más para definir las reglas de cómo otras clases tienen que ser para poder ser usadas dentro de la aplicación. Entonces, me da las reglas. Las reglas son que cualquier clase usada acá, como un motor, debe de tener 3 métodos: encender, acelerar y apagar. ¿Sí? Entonces, el motor común tiene esos 3 métodos, pero la diferencia es que la clase abstracta no implementa esos métodos. Es decir, solo no norma cómo deben llamarse, si tienen que llevar parámetros o no, y qué tipos de datos va a devolver, ¿sí? Pero solo es abstracta porque no se implementa. En la clase motor común sí se implementa esa clase. Es decir, aquí sí vamos a poner código dentro del método encender, dentro del método acelerar y dentro del método apagar. Entonces, esta me sirve nada más como una norma, ¿verdad? Como algo que se debe cumplir para que esta clase pueda ser utilizada por la aplicación. Y todas las demás clases que se utilicen en la aplicación con este fin tienen que cumplir esa norma. El motor económico también tiene su forma de funcionar, ¿verdad? Tiene los 3 métodos, y la diferencia es que entre un motor común y un motor económico, pues sus métodos van a cambiar el contenido interno, no tanto el nombre del método ni sus parámetros, sino el contenido interno. Es decir, ¿qué pasa cuando un motor común se enciende? Va a ser distinto a lo que pasa cuando un motor económico se enciende, ¿sí? Pero los dos deben de poder encenderse, ¿sí? Eso me lo define la clase abstracta motor. Lo mismo va a pasar con acelerar. Un motor común va a acelerar de cierta forma y un motor económico de otra forma distinta. Pero los dos pueden acelerar y los dos se pueden apagar. Imaginemos que yo tengo un sistema con esos 4 clases, ¿sí? La aplicación, motor, motor común y motor económico. Y resulta que, porque ya había un sistema antes, existe una clase que controla los motores eléctricos. Pero esa clase, cuando se diseñó por ser antigua, nunca se diseñó pensando en cumplir lo que la clase motor me exige ahora como norma. Es decir, esta clase bien podría funcionar acá, pero no puede funcionar directamente porque no tiene exactamente los 3 métodos que define la clase motor. Es decir, no tiene un método encender,
ni un método acelerar, ni un método apagar. Pero tiene métodos que son como que semi-homólogos, es decir, para poder yo encender un motor eléctrico, yo tengo que conectarlo y activarlo, ¿verdad? En cambio, lo que me dice la clase que me está normando esto es que se tiene que llamar encender. Entonces, ¿qué hago? En vez de modificar esta clase, porque esta clase, digamos que puede estar siendo utilizada por otros sistemas, aparte de esta aplicación, digamos que era una clase que se utiliza en otros sistemas, voy a tratar de dibujarlo. Digamos que aquí hay otro sistema. Y este sistema ya utiliza esta clase. Si yo trato de modificar esta clase para cambiar el nombre de los métodos o introducir nuevos métodos, podría ser, ¿sí?, que yo haga que esta comunicación entre el otro sistema y esta clase deje de funcionar. Entonces, para eso me sirve el patrón adapter. Entenderlo significa que yo debería generar esta clase que está acá para que cumpla con lo que esta clase me dice, pero que desde un código intermedio haga uso de esta que está acá. Es decir, el método encender de este motor eléctrico que se está adaptando a lo que esta clase me norma, lo que va a hacer internamente en su código es mandar a llamar a este objeto y mandar a conectarlo y activarlo, porque esas son las dos acciones que permiten encender el motor. El método acelerar de esta clase lo que va a hacer es mandar a llamar al mover más rápido, que es el homólogo de acelerar, y el método apagar va a mandar a llamar a detener y a desconectar, ¿sí? Y con eso logré adaptar esta clase sin modificarla a esta aplicación que me demandaba a través de la clase abstracta motor que todas las clases tenían que tener esos mismos 3 métodos, ¿sí? Metí una clase más. Entonces, ¿qué me dice acá? ¿Sí? Y si se dan cuenta de lo que está pasando acá, en el motor común solo se crea el motor, se enciende, se acelera y se apaga. ¿Por qué? Porque el motor común ya cumplía con todo. En el motor económico pasa lo mismo. Se crea el motor, se enciende, se acelera y se apaga. Pero cuando se trata del motor eléctrico, que es este que está acá, si se dan cuenta, los métodos o lo que se imprime en cada método es distinto. Se crea el motor eléctrico, que sería este. Se crea el adaptador, que sería un objeto de esta clase. ¿Sí? Se conecta el motor, porque el conectar, para encenderlo hay que conectarlo y activarlo, ¿no? Aquí se conecta y se activa, ¿verdad? Ese sería como que el encender, ¿sí? El encender manda a llamar a esos dos métodos. Luego el acelerar manda a llamar al método mover más rápido, ¿verdad? Aquí dice acelerando el motor, moviendo más rápido, ¿sí? Y para apagar el motor, ¿sí?, yo tengo que detenerlo y desconectarlo. Entonces, para apagarlo, lo detengo y lo desconecto, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esto y las desventajas? Las ventajas es que si nosotros utilizamos el motor adapter, vamos a estar teniendo o estaríamos cumpliendo con algo que se llama el principio de responsabilidad única, ¿verdad? Dice, puedes separar la interfaz o el código de conversión de datos de la lógica de negocio primaria del programa. El principio de responsabilidad única me dice que el motor, ¿verdad?, tiene una responsabilidad y es comportarse como un motor. Que el adaptador tiene una responsabilidad y es adaptar a otra clase a una clase abstracta, ¿verdad? O sea, estoy cumpliendo con ese principio. Es decir, no estoy metiendo dos cosas distintas dentro de una clase. Es decir, no estoy metiendo aquí métodos en la clase motor eléctrico que, aparte de manejar el motor eléctrico, sirvan para adaptar el motor eléctrico a otra cosa, ¿verdad? Eso serían dos responsabilidades distintas. La responsabilidad de comportarse como un motor es una, y la responsabilidad de adaptarse como un motor a otra cosa es otra, ¿verdad? Entonces yo lo estoy separando en clases distintas. Ese es un principio que en la programación orientada a objetos nos dicen, que cuando creamos una clase, la clase debería tener una sola responsabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo le mezclo muchas responsabilidades, que eso también va a funcionar, lo que va a costar es mantener ese código funcionando, ¿sí? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque
Si yo sé que una clase tiene una responsabilidad, cuando tengo que hacer un cambio, sé que estoy modificando una sola responsabilidad, ¿sí? Y no estoy tocando las clases para modificar múltiples cosas, sino al tocar una sola clase sé que tiene una sola responsabilidad y yo sé exactamente cuál es la responsabilidad de cada clase. No tengo que andar buscando en un montón de clases donde pusieron ciertas responsabilidades, ¿sí? Digamos que ese es el primer principio, el PRO. El siguiente, principio de abierto-cerrado. Dice, puedes introducir nuevos tipos de adaptadores al programa sin descomponer el código cliente existente siempre y cuando trabajen con los adaptadores a través de la interfaz con el cliente. ¿Qué significa el principio de abierto-cerrado? Dice que el código tiene que ser abierto para poder ampliarse, pero cerrado para modificarse. ¿Qué significa? Yo no modifico esta clase una vez yo la tengo en funcionamiento. Eso significa cerrado. Yo soy cerrado en ese sentido. Yo no la voy a modificar. A pesar de que yo la quiero usar acá, yo no la voy a tocar. ¿Por qué? Porque si yo toco esta clase, puedo hacer que se descompongan otras cosas como esto, ¿sí? Si yo le cambio el nombre a un método acá, va a funcionar aquí, pero deje de funcionar acá, ¿sí? Entonces es el principio cerrado. Ahí me cierro. Yo no modifico mi código, ¿sí? Pero yo estoy abierto a ampliarlo. Y eso es lo que estoy haciendo cuando introduzco esta clase acá, ¿verdad? Meto una nueva clase, amplío la funcionalidad y no tuve que modificar esta otra clase que en el mejor de los casos no se usa en otro sistema. Pero si se usa, puede ser que descomponga algo al hacer cambios en esta clase, ¿sí? ¿Cuáles son las desventajas del patrón, ¿sí? La complejidad general del código va a aumentar, ya que yo tengo que meter más clases en él, ¿sí? Ese es uno de los contras. Entonces, me pareció interesante, porque a través de lo que yo vi en su presentación, quería con estas 3 imágenes explicarle una forma más gráfica, tal vez, cómo es que funciona este papel, ¿sí? Entonces, para terminar, quisiera preguntarles si tienen alguna duda que plantear, ya sea al grupo de lo que expusieron, los demás compañeros, o si tienen una duda que yo les pueda resolver, ¿sí? A través de este patrón, ¿sí? ¿O estamos bien? Todo bien, ingeniero. Gregorio, solo recordando, para el siguiente fin de semana, 15 de octubre, grupo B, patrón Memento, Gregorio Morán, ¿sí? Y grupo C, grupo C, patrón Prototype, y el coordinador es Vidal Arriola. ¿Estamos bien con esos grupos? Y, por favor, grupo E, nunca me confirmaron qué patrón iban a exponer. Ludwig, Ángel y Wagner. Si van a exponer, tienen que confirmarme cuál es el patrón que van a exponer. Y ya no vale 15 puntos, sino solo 5, ¿sí? Les recuerdo a los grupos que pasan el siguiente fin de semana, que el día viernes a más tardar tienen que subir su presentación y su código fuente, ¿verdad? Que van a utilizar para la demo. Ahorita ya revisé y el grupo de Kevin pues subió ambos, ¿verdad? Subió la presentación y también subió el código fuente del ejemplo que trajo. Bueno, ahora el grupo que expuso hoy, ¿sí? Susan, Osvaldo, Kevin, Freddy, se me fueron los nombres, Jairo creo que fue el otro, y Creo que Uber fue el que no mencionó. Ah, sí, Sí, a mí me está dejando fuera. perdón, ahí, sí. ¿Conocían de patrones de diseño antes de todo esto? En mi caso, no. En mi caso tampoco. Kevin, sí, muy bien, perfecto. ¿Ya conocías este patrón, Kevin? Sí, bueno. También a nivel de... En inglés, en algunos casos le llaman a este patrón wrapper, ¿sí? Es como los wrap que compran en McDonald's, ¿sí? Un wrapper, ¿verdad? Envuelto, o patrón adaptador, algo que adapta algo, ¿sí? Por si escuchan ahí a veces el término voy a crear un wrapper, se refiere a esto, si voy a crear algo que se adapte, que envuelva, ¿sí? Algunos usan ese término en inglés, ¿sí? O otros dicen adapter, ¿sí? Bueno,
¿Alguna duda antes de finalizar la clase de hoy? No dije, está claro. Todo claro, ingeniero. Y una pregunta acerca de los que pasamos el siguiente sábado. ¿Y solo una persona debe subir los 2 documentos o todos? Sí, solo con el coordinador que lo haga es suficiente. Sí. Ok, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, jóvenes, eso sería todo por hoy. Continuamos el siguiente fin de semana. Gracias, Inge. Gracias. Bueno, Inge. Nos vemos. Saludos.